Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo. Para abrir nuevos caminos hay que inventar, experimentar, crecer, correr riesgos, fracasar, romper las reglas, divertirse. Esta noche al filo, Enrique Jacob Rocha, presidente del Instituto Nacional del Emprendedor. Bienvenido, Enrique Jacob Rocha, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor. Así es. ¿Un emprendedor nace o se hace? Yo creo que tanto pueden hacer con esa vocación, como también la experiencia cotidiana le puede empezar a despertar, digamos, ciertas habilidades para él inicialmente desconocidas y tomar esa decisión de emprender. Finalmente, emprender significa que lo que imagines tengas la capacidad para realizarlo. ¿Y de qué depende tener esa capacidad de realizarlo? ¿El dinero, la educación? Bueno, por supuesto, el tema educativo es muy importante y lo digo en términos genéricos para nuestros jóvenes que nos están escuchando ahorita. Hay que prepararse para un mundo cada vez más competitivo. La educación te da método, te da un método para tomar decisiones cotidianas al frente de tu negocio, al frente de tu trabajo, etc. Dinero. Hoy, afortunadamente, se cuenta con recursos en distintos programas gubernamentales. El Instituto Nacional del Emprendedor es uno de ellos. Hoy tienes una idea, te propones incubarla, ya sea en alguna de las incubadoras o en un sistema asistido en nuestra plataforma y puedes acceder a un subsidio semilla para poder iniciar tu negocio. Un poco el mensaje es que quien tenga un sueño y se lo proponga y lo quiere llevar a cabo, hoy existe mecanismos de acompañamiento. ¿Estos mecanismos incluyen el dinero? Sí. Sí. ¿Cómo alguien que no tiene capital puede hacerse de dinero para, pues, lograr sus metas? Vamos a suponer a alguien que estudió alguna disciplina de alguna ingeniería, digamos un joven que tiene menos de 30 años, que tuvo ya alguna pequeña experiencia en algún trabajo y que de acuerdo a esa experiencia y de acuerdo a lo que él estuvo viendo en su escuela, le surge una idea. Es decir, él tiene la inquietud de llevar a cabo su propio negocio. Primero, hay que ponerlo en blanco y negro. Y se dice fácil, pero es complejo. Las incubadoras son metodologías que te acompañan para ir poniendo en blanco y negro. Pero también en el portal del Instituto Nacional del Emprendedor, www.inadem.gov.mx, tú puedes utilizar una plataforma que está abierta, de incubación en línea le decimos, que ocupándote más o menos 3 semanas en un proceso de interacción, de aprendizaje, de ir a preguntar un poco a tu clientela si está dispuesta a pagar por cierto producto, etcétera, tú puedes incubar tu idea y entonces sí ya estar listo para dar el próximo paso. Ese próximo paso ya incluye el tener recursos. Si es una buena idea, puedes conseguir, por supuesto, gentes que se asocien, pero también puedes acceder a recursos, tú compites con otros, se premian las mejores ideas, los proyectos más consistentes para darte ese impulso inicial con un subsidio semilla que puede llegar a ser hasta por 50,000 pesos para que inicies tu negocio, generes empleo y contribuyas a actividad económica. Bueno, México, y es un tema que se habla con cierta frecuencia, está proyectado a ser uno de los países principales en el tema de emprendedores. ¿Qué nos falta para dejar de ser a futuro? Yo recuerdo que en alguna, Andrés Oppenheimer, sí, como tú recordarás, dio a conocer un libro muy interesante sobre temas de innovación y temas de emprendimiento. Y un poco lo que decía es que muchas veces se reconoce en el mundo lo que está pasando en México, todo el proceso de reformas transformadoras, la capacidad de nuestros jóvenes y de nuestros mexicanos para poder impulsar, pero muchas veces los que no nos la creemos somos nosotros. Entonces, el primer tema es creérnoslas. Es decir, hoy tenemos un marco general diferente en el tema del sector energético, en el tema del sector financiero, en el tema del sector telecomunicaciones. Es decir, hoy la cancha está mucho más pareja para el emprendedor que quiere iniciar actividades y que va globalmente en algún momento quizás a competir con otros emprendedores de otras partes, porque si tú estás colocando un producto en un mercado local, pues también tienes como punto de referencia otros productos que se están importando de otras partes. Entonces tú tienes que tener de entrada un piso de competencia parejo que hoy las reformas transformadoras que impulsó el presidente Enrique Peña precisamente dan. Segundo, mecanismos de acompañamiento para poder realizar esta actividad. Red de Apoyo al Emprendedor es una iniciativa que conjunta un grupo de aliados públicos y privados, instituciones educativas, grandes empresas, empresas de comercio electrónico, que lo que buscan al pequeño empresario o al emprendedor es darle un entorno de acompañamiento. Yo quiero hacer mi página web,
en la red de apoyo al emprendedor te encuentras proveedores de ese servicio que te dan un servicio básico y si ya tienes un servicio premium te cobran un poco más. O yo quiero impulsar algún tema de financiamiento, ahí te encuentras aliados que dan financiamiento a través de garantías de NAFIN con nosotros, a través de la banca privada, etcétera. Es decir, generar el entorno en el que se desenvuelve el emprendedor para que una idea que tiene sentido pueda llevarla a la práctica. Hablábamos de educación y nos referíamos a los jóvenes, pero también sería importante hablar con los papás de los jóvenes, porque lo mencionábamos hace un momentito, si mi papá es emprendedor, yo voy a ser emprendedor, y si mi papá no es, yo tampoco. ¿Qué les diría? Tienes toda la razón. Muchas veces, digamos que los primeros impulsos de decisión de un niño, más adelante un joven, es lo que tiene en su entorno inmediato. Ya después, conforme va avanzando uno, pues se te abren un poco más el panorama de posibilidades. Pero yo diría, un poco pensando en los padres, ¿no? Los padres hay que motivar a los hijos para que lean mucho, para que en el proceso de formación pues, de educación superior, de educación media o un poco antes, estemos motivando a nuestros hijos para que dediquen su tiempo al máximo y se estén preparando pues, para lo que viene posteriormente, ¿no? Y ahí, como suele suceder con el caso del deporte, por ejemplo, ¿no? Tú ves a un niño chiquito que de repente le pones un balón y ves que tiene habilidades y dices, bueno, este niño hay que estar trabajando con él y quizás el día de mañana se convierta en un buen deportista. Lo mismo para los que corren. Es algo similar en los emprendedores. Es tener esa capacidad para imaginar, tener también ese propósito de llevar a cabo las cosas hacia adelante y la otra, tener tolerancia al fracaso, porque nuestra sociedad, Ana, y eso tú lo tocas permanentemente en tus programas, nuestra sociedad castiga el fracaso. Y al contrario, tú te encuentras en otras sociedades que son francamente emprendedoras, que alguien que va a invertir con alguien, cuando le dice, yo ya tuve 3 o 4 fracasos, le das más confianza porque sabes que estás más enfocado y vas a tener más cuidado en el uso de los recursos. Además, no conozco a ninguna persona exitosa, ni en las biografías de los grandes hombres, que no haya fracasado varias, sino es que muchas veces antes de tener un éxito. Así es. Y fíjate, ese es un reto muy grande porque vienes desde el sistema educativo, Exacto. ¿no? Entonces, si no tenemos 10, tache. Así es. Y bueno, puede ser que uno estuvo hecho para estudiar y otro no para estudiar. Y no significa que el que no se hizo para estudiar pues tampoco sea lo más adecuado, ¿no? Pero, por ejemplo, platicando de casos de éxito, es decir, ¿cómo puedes tú motivar a un joven de secundaria o de educación técnica o de universidad para inspirarse y llevar a cabo todos estos temas y que no sea un límite el fracaso, inspirándose en casos de éxito de gente similar? Es decir, si yo veo en el espejo de éxito de otras personas a gente que están realizándose, que son similares a mí, es decir, si tú llevas a un joven emprendedor que fue exitoso a su universidad y les platica pues de todo el cúmulo de acciones que tuvo que llevar a cabo para estar en ese momento de éxito, inspira. Y muchos de ellos dicen, ese es mi camino y quiero seguirlo. El pecado capital de los emprendedores. Yo creo que es la confianza, a veces la confianza, y te voy a decir que otra. Tú platicas con un emprendedor y tiene muy, muy clara su idea de lo que quiere llevar a cabo, empieza a caminar y de repente te dice, oye, pero además de esto quiero hacer esto otro. No, enfoque. Tienen que estar perfectamente enfocados. Tienen que ir definiendo perfectamente su modelo de negocio y no salirse. Siempre estar trabajando con el uso mínimo de recursos, porque también, si se te va un poco el tema del presupuesto, pues desde el principio estás poniendo lastres en lo que puede ser una buena emprendimiento o una buena empresa. Llega el momento que, si no te fijas, el dinero empieza a ser un obstáculo para tu propia consolidación, porque no hay orden. Así es. ¿Qué has aprendido en estos 3 años del Instituto Nacional de Emprendedor? Bueno, porque tú eras financiero. Bueno, yo siempre he estado en la parte del servicio público. Sí. En el Estado de México fui secretario de Desarrollo Económico. Ahí me tocó crear una iniciativa del entonces gobernador Enrique Peña, crear el Instituto Mexiquense del Emprendedor. Y bueno, es un tema con el que hemos estado familiarizados en estos últimos años. Pero cuando hablamos de emprendimiento o de este mundo del emprendimiento, estás hablando de energía, de innovación, de creatividad, de sueños. Vaya, tú te sientas con alguien, con un emprendedor, y más allá de ver el problema, lo que está viendo es la oportunidad alrededor del problema. Eso es una de las, digamos, de los elementos distintivos de este mundo del emprendimiento. Se contagia, ¿verdad? Definitivamente se contagia. Y la otra, ¿sabes qué? La colaboración. Algo que distingue, cuando hablamos del caso Silicon Valley, que dices tú, bueno, Silicon Valley es aparte y tiene lo suyo, etcétera, ¿no? Pero lo más importante es la colaboración. ¿Te acuerdas que muchas veces uno pensaba, y a veces teníamos la idea en el pasado,
de que yo tengo una buena idea y la tengo aquí, la desarrollo y después la doy a conocer. Nada, hoy es colaboración. Yo me junto contigo, que tenemos disciplinas similares, o me junto con alguien de tecnologías o alguien de mercadotecnia, y vas enriqueciendo tu idea, vas enriqueciendo tu innovación y saltas al camino mucho más fortalecido. ¿Qué le dirías a los ninis, estos jóvenes que nos duelen tanto, a los mexicanos que no trabajan ni estudian? Algunos argumentan que no hay oportunidad. ¿Qué les podrías decir? Porque emprender es un camino. Claro. Mira, yo creo que también es importante cada vez más difundir los mecanismos de acompañamiento, porque si yo no estudio y no trabajo, puede ser que esté también metido en un círculo vicioso del cual no pueda salir y yo mismo me esté justificando ese estado de ánimo y esa inactividad que estoy llevando a cabo. Si en algún momento dado, viendo un programa, por ejemplo, tuyo, en donde se presenta un emprendedor exitoso y dices, oye, yo podría hacerlo, pero ¿cómo lo puedo hacer? Hoy existen mecanismos de acompañamiento. Mecanismos de acompañamiento en el Instituto Nacional del Emprendedor, pero también en otras instancias, en otros organismos públicos, organismos estatales o aliados del sector privado. Los organismos empresariales son muy comprometidos. Por supuesto, empresas privadas que lo que les interesa es apoyar a los emprendedores. De veras, Ana, y tú lo sabes mejor que nadie, hoy hay una corriente muy fuerte de acompañamiento al emprendedor. Si queremos generar más empleo, ahí están precisamente colocados. Las 2/3 partes del empleo se dan en las empresas pequeñas o en las nuevas empresas. Entonces, hay que apostar cada vez más a apoyar a los emprendedores, que tengan metodologías de acompañamiento, que tengan información para tomar decisiones, que tengan acceso a financiamiento, que tengan acceso a recursos de acompañamiento para que el día de mañana tengamos empresas que generen empleo bien pagado y empleo que contribuya al crecimiento económico. Bueno, fíjate que nos robamos 2 fotos que estaban por ahí. Y yo quiero que me platiques sobre ellas. A ver, la primera, ¿quién está ahí? Estoy yo con mi papá. Sí. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Sí, él nos dejó en el 98. Y esto es además un momento muy emotivo para mí, porque acaba de rendir un informe como presidente municipal. Fui presidente municipal en el 94-96. Y bueno, me trae recuerdos muy bonitos. La verdad es que mi papá fue una figura muy importante pues, en mi proceso de formación y en lo que después seguí. En mi caso, yo provengo de una familia pues, que hemos estado metidos siempre en el servicio público. Mi abuelo fue también presidente de Naucalpan, mi papá fue presidente, yo fui presidente de Naucalpan. Entonces, él me inspiró. Él me motivó a estudiar. Recuerdo que cuando le dije, yo me casé muy joven, pero cuando le dije que me iba a casar, a él una de las cosas que más le podían, literalmente, era, él me decía, es que por no haber tenido carrera creo que limité mis posibilidades de desarrollo futuro. Entonces él me insistía muchísimo en eso. Entonces eso me marcó. Aunque me casé joven, yo le dije, no solamente aquí está la licenciatura, sino luego seguí con mis estudios de maestría. Y al final, o al paso del tiempo, le agradezco muchísimo porque todo eso me fue marcando y hoy me da más oportunidades. Y hablando de que te casaste joven, aquí tenemos esta fotografía, es más recientísima. Sí. Fíjate que, bueno... 6 hijos. Sí, 6 hijos, 3 nietos. 6 hijos, 3 nietos. No sé a qué hora estudiabas, sinceramente, con todo mi respeto, pero qué linda una familia grande. Muchas gracias. En esa foto estamos ahí, por supuesto, los 6 hijos, los 3 nietos, estamos con mi mamá y estamos con algunos de mis hermanos, es la cena de Navidad. Fíjate que, bueno, pues afortunadamente tenemos una familia muy bonita, mi esposa Gaby y yo. Los 6 hijos han estado pues desarrollándose en sus respectivas actividades. Tengo 2 hijas casadas, pronto se casará uno de los hijos, son 5 mujeres y un hombre. Y bueno, pues ahí van todos gradualmente saliendo. Eso me da mucha fortaleza. Finalmente, pues la familia es eso, ¿no? Te da mucha fortaleza. Y una de las actividades que más disfruto, digamos, en mis ratos de tiempo libre es precisamente pasar tiempo con la familia. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Muchas felicidades por la familia. Vamos a estar muy pendientes porque pues, el instituto es joven, pero sin lugar a dudas pues, se logra una larguísima vida pues, con la presencia de tantos emprendedores que sé que hay en nuestro país. No, hombre, muchas gracias y de veras es muy importante que todos ayudemos a difundir el espíritu emprendedor y tú juegas un rol muy importante. Tú eres de las periodistas de los medios informativos que más se comprometen con presentar historias de éxito e inspirar a mucha gente para que tome esa decisión. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos pronto. Claro que sí. Y gracias a ustedes. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Que descansen.